de lo que está hablando en español, entonces dice una cosa así como, ¿cómo está usted? ¿Qué le va? Como una tendencia, o sea, si tú comparas a un argentino con el argentino grita. Nosotros también podemos gritar en su momento, o no, pero en general el hablante del mapudungun tiende a ser como más cuidadoso, es más plano también. Hablo en español, eso podría tener que ver con la entonación, no lo hemos mirado, pero es como más plano su manera de hablar, no hay mucha inflexión de voz. Sí, por lo tanto podría haber alguna relación en aquello, perfectamente bien. Eso habría que buscarle una manera de observarlo a través de los números, lo que tocaba de decir. Pero es una pregunta de investigación. Tú lo que has hecho es una pregunta de investigación que se puede abordar. Por eso digo que las preguntas son buenas, porque muchas veces las preguntas del estudiante uno dice, no se me había ocurrido ver el fenómeno de esta manera. Y me voy con una pregunta nueva a volver a observar los datos. O sea, muchas veces los estudiantes le apuntan a algo que uno no veía. Porque bueno, uno no ve todas las cosas, y eso es obvio. Si yo me pongo a mirar que aquí, esta sala, me voy a concentrar a lo mejor en las sillas rojas, pero a lo mejor no se concentra en las paredes de color crema, qué sé yo, o sea, eso es muy natural en la investigación. De manera que cuando uno investiga tiene que tenerlo, debe tener como una apertura, no creer que ya todo está listo, no, siempre puede aportar algo nuevo. Y los mejores aportes vienen de la pregunta que se hace. Consultas, comentarios, dudas. Observaciones, ¿doctor? ¿Alguna observación? Lucy, ¿alguna observación? ¿Sí? Varias de las cosas sí las captaron bastante bien porque han llevado fonética y han trabajado con el PRAD y demás, pero así para que recuerden algunas. Sí. Y la explicación también que fue mucho más clara con lo de las plumitas. Sí, los lápices, como decimos nosotros. Bien, avancemos un poquito más, yo creo que hay unas conclusiones. Ahí están los triángulos vocálicos de los dos sectores, se parecen. Es decir, cuando tú ves, porque esto todo sería triángulo, ¿no? No es exactamente un triángulo lo que apareció ahí, porque los valores no eran los referenciales. Hubo cambios en los valores. Pero si ustedes observan, finalmente que un y son similares. No hay grandes diferencias. Yo marqué diferencias porque son de alguna manera tendencias que uno puede ver, pero los triángulos muestran dos comunidades que se comportan de manera similar, donde obviamente tú no puedes saber el peso de uno de los informantes respecto de un informante de aquí, como este que nosotros notábamos que pudo haber hecho una diferencia en la tendencia, marcó una diferencia importante porque él hizo una forma particular. A lo mejor hizo otra cosa y no nos dimos cuenta. En fin, o sea, siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas. Y siempre tenemos que tener en cuenta que existe una gran variación en el habla, a pesar de la estabilidad. Si eso es lo extraordinario que nos podamos comunicar, ¿no? Grandes variaciones y sin embargo nos podemos comunicar. Entonces yo digo, sí, hay diferencias, pero si tuviera que tomar una decisión, si tuviera que inclinarme, yo diría finalmente que estos dos sectores siguen siendo hablantes de mapudungun. Afortunadamente, no hay un impacto grande de las comunidades españolas. Ellos conservan su lengua y conservan en general los rasgos de esa lengua. Y lo de la sexta vocal, no se lo podemos, eso de que dos sonidos de la sexta vocal estén más bien confluyendo en uno solo, eso puede ser una tendencia natural de cualquier lengua. No tiene que ser atribuido, la responsabilidad no puede estar en el español necesariamente. Puede ser un proceso de esa lengua. Y lo otro que creo que hay una comparación con los cardinales, ahí están las cardinales. Este es el cardinal, aparece no como triángulo porque tiene también la sexta vocal, ¿no? Aquí está la chua, por ejemplo. Y ahí ustedes pueden ver, ¿no? Esto que queda como más pequeñito en el triángulo es porque se está produciendo lo que yo les digo. En vez de ser anterior, se empieza a ir para atrás. En vez de ser posterior, se empieza a ir al... O sea, como que todo quiere irse al centro. Quiere irse al centro. Esa es la tendencia en términos de la
lengua en términos de la posición. Y como que todo no quiere abrirse ni cerrarse mucho, todo quiere ser como igual. Eso se nota mucho en la O y en la U. Y eso tiene que ver porque no labializan, porque la O y la U labializadas adquieren su formante que le corresponde, pero es que no labializan. Y si fuera chico, y no labializan porque probablemente lo que tú dices es muy cierto, no labializan porque todo eso es un poco así, como un poco más bien muy de no querer marcar nada, y el tono tiene algo que ver en aquello, etc. Siguiente. No, esto lo voy a pasar, son las comparaciones con los otros trabajos, creo que no es necesario. Algunas conclusiones: ambos sectores definidos de investigación presentaron valores fonéticos acústicos de F1 y F2 de manera homogénea y estable, hecho que permite concluir que los hablantes de Chebú y Alto presentan articulaciones vocálicas similares. Siguiente conclusión: respecto al comportamiento del F1 y E tienden a abrir más la cavidad vocal, el Chebú, a mantener la tendencia de la boca abierta, fue más estable de todo lo que vimos en el F1, y tienden también a abrir más la cavidad vocal, eso era lo que estábamos disparados, ¿no? Esos son resultados muy inesperados. La sexta vocal y su variante, ya vemos que no hay variante. Hay una sexta vocal que es una schwa. Proponemos, por lo tanto, que la forma básica fonológica del mapudungun es la schwa. Su variante ya prácticamente no se manifiesta. No sé si hay algo más. Comportamiento del F2. Centralización de vocales anteriores y posteriores. Porque yo les decía, si aquí está el centro con la O y la U quieren ir para allá, hacia el centro, la I y la E también quieren venir hacia el centro. Y sus valores cambian. Estabilidad de la vocal central A, que finalmente termina siendo también en el Chebú una vocal estable, y esto es importante por estas tendencias universales que uno también observa. La A se habla de que es la vocal que estaría en todas las lenguas, en fin, aquí hay otros datos. También aquí en el Chebú es muy estable. Y la sexta vocal y su variante tampoco en el F2 fue distinta. Estamos hablando otra vez de la misma vocal, lo que acentúa el hecho de que la forma básica de la sexta vocal de Chebú es la schwa, una especie de que tiene algo de A y algo de E. Y ahí me parece que ya. bien, no sé, Lucy, te dejo la palabra de nuevo aquí. Está grabando. Si tienen alguna duda, pregunta, cuestión, incluso si no es netamente de la presentación, algo que les quieran preguntar a Gastón y a Jaime. Es interesante porque puede preguntarse desde el español, que es lo que conocemos, o sea, ahí también se puede hacer algunas relaciones, ¿no? De la misma lengua que estamos actúa como modelo en este caso. Sí, de los de octavo hay poquitos, pero ellos están trabajando ya con su tesis. Los de sexto, que no son los que no están, pero de cuarto y de segundo igual pueden ir viendo para cuando tengan que hacer algún trabajo de investigación, que pueden trabajar también en área de fonética acústica, cuestiones de fonología. Y no es nada más en estas áreas, porque los que están llevando cambio lingüístico ahorita se están dando cuenta de la relación que hay entre cómo llega con la yod o con algún otro y hay un cambio, y eso se siguen dando en la actualidad. Generalmente se trabaja con el español, pero nosotros aquí tenemos mucha influencia de otras lenguas. Por la región, bueno, zona náhuatl, entonces hay influencia del náhuatl, puede haber de la musgo, del purépecha, de distintas lenguas. Chile tiene la desventaja de que, bueno, acabaron con muchos, queda el mapuche, pero aquí hay muchas lenguas, 200, 300 lenguas, y muchas se están perdiendo. Pues para fonética y fonología hay mucho trabajo que se podría hacer aquí en México y hay muy poco. Entonces, pero uno es de esa área, entonces. Yo quisiera hacer un punto en relación con digamos, el foco, la trascendencia del tratamiento de este segmento en particular. O sea, por una parte,
hay discrepancia respecto entonces de los autores en relación a cuál seleccionar de estas dos variaciones recortadas de la sexta vocal como la forma representativa del fonema, o sea, la forma prominente del fonema. Entonces, desde el punto de vista de los estudios del mapudungun en general, tratar la sexta vocal es un foco interesante desde el punto de vista entonces de la especialidad, porque nos informa entonces, por lo menos para esta zona en particular, cuál es la forma representativa, la que podemos entonces relevar como el fonema propiamente tal. Entonces, y por lo demás, por ser un segmento que se diferencia del español, ver en este sentido cuán vulnerable está entonces a la influencia del español, por ejemplo. Porque si otros datos de otra colega que estudió en escolares, por ejemplo, la presencia de la sexta vocal, se ve una distinción muy fuerte, porque la sexta vocal ahí ya estaría prácticamente. Pensemos que esta es una zona cordillerana, vamos a ir desde el punto de vista geográfico, y nosotros tenemos presencia también mapuche en la zona costera, digamos. Entonces, ahí también hay presencia mapuche, pero ahí prácticamente uno no escucha la sexta vocal. O sea, se realiza como E, se realiza como O, se realiza como U, pero algo como entonces prácticamente no se escucha en esa zona. Entonces, por el hecho de estar también más susceptible a la influencia del español, también es interesante entonces referirnos, reportar qué características acústico-articulatorias tienen en particular en esa zona, y respecto de las variantes que se han reportado, cuál entonces es la representativa de la unidad fonológica. De modo que en este caso los datos parecen ser bastante contundentes en orden a seleccionar la choa, porque en algunas otras zonas o algunos otros autores también han propuesto en su momento que sería la posterior más regularizada, entonces la forma representativa del fonema. Entonces, un segmento que es propio de la lengua y que ojalá no sea así, pero que en un tiempo más ya se puede estar realizando como O, como U. Es importante saber en la actualidad cómo es entonces su caracterización, precisamente fonético-acústica, de las características entonces propias de un segmento muy particular, como digo, dentro de los cuales el mapudungun tiene entonces más de uno. Pero que en el caso entonces del estudio del mapudungun se habían concentrado básicamente en los segmentos consonánticos. Entonces la inducción de las vocales es entonces un avance respecto de lo que había, un avance sustantivo, por cierto. Entonces,